Hoy en 678, la última de Pato Bullrich. Otro papelón de Patricia Bullrich. Después de su error sobre el traslado del Teatro Colón, la diputada nacional anunció que va a presentar un proyecto de ley para pedir la declaración del embajador iraní en nuestro país. Twitter de la diputada Patricia Bullrich. Urgente, convocar al embajador iraní en Argentina y pedirle duras explicaciones por las acusaciones al fiscal Nisman. En Infonews, otro fallido de Pato Bullrich. Ahora cree que Irán tiene embajador en Argentina, pero el régimen persa no tiene embajador aquí. ¿Quiénes tienen en realidad miedo a que los artistas opinen además de actuar? Por primera vez se encuentra un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo. Creo que se han hecho muchas cosas bien, hay otras cosas que se pueden hacer mucho mejor. Sería de necio no ver que hay cosas buenas. Ideológicamente me parece que están haciendo las cosas bien. Yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. No, Dios mío, no. Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Somos artistas, somos populares. ¿Podemos opinar? Yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Dualde entre autorreferencial y olvidadizo. ¿Usted en el 2011 qué creía? ¿Que Cristina no iba a ganar la elección con la facilidad que ganó? No recuerdo eso. Yo estoy seguro que a fin de año Cristina me tendrá que poner la banda presidencial, no con muchas ganas, pero creo que va a ser así. ¿Usted en el 2011 qué creía? ¿Que Cristina no iba a ganar la elección con la facilidad que ganó? No recuerdo eso. ¿Fue un error la candidatura? ¿La mía? Sí. Indudablemente, yo no quería ser candidato. Y salió en todos los medios y se repetía. Quiero decirles que seré presidente de todos los argentinos. Estoy dispuesto a dar todo, mi empeño, mi fuerza, mi experiencia y mi coraje. Yo no quería ser candidato. Y salió en todos los medios y se repetía. Estoy dispuesto a dar todo. Yo no quería ser candidato. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de sensacionales noticias. 1. El ataque de Clarín a carta abierta nos permitirá poner lindos archivos de Néstor. Yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo este tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. 2. UNASUR y el Hospital Néstor Kirchner en Haití. En Haití fue inaugurado el Hospital Néstor Kirchner, un sanatorio comunitario financiado por UNASUR. 3. Ferrocarriles Argentinos. Recuperamos 2 empresas ferroviarias, una de carga, que es la empresa América Latina Logística, y la otra es de pasajeros, que es la empresa Tren de la Costa, Sociedad Anónima. Ambas concesiones se rescinden por graves incumplimientos en los contratos. Uno de los desafíos que nosotros nos propusimos era recuperar el servicio de trenes de pasajeros y el otro es recuperar los trenes de carga, entendiendo que en el modelo de desarrollo productivo que tiene la Argentina, los costos de la logística son fundamentales. De ahí la decisión de crear la empresa Belgrano Cargas y Logística y recuperar esa red ferroviaria tan importante. 4. Visitas que nos honran. Patricia Palmer y cierre musical con Flopa Minimal. Y el corazón, él resiste a
nueva fe, como una estrella que nos guía. No pierde la esperanza. 678. Un programa independiente. Y después cuando vienen las urgencias de los últimos partidos, es como que en las últimas 6, 7, 8 fechas, como que se toma la realidad. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678 también. Vamos a tener un programa con música. Sobre el final va a estar Flopa Minimal. Pasa que Floppy es la chica que cosa. Y les quiero contar que nuestra televisión pública es la sede del segundo encuentro de televisoras públicas de Latinoamérica. Ignacio Ramonet va a estar aquí en este canal porque es la sede de la televisión pública en el Estudio Mayor el jueves mañana a las 6:30 de la tarde. Pasado. Mañana no. Pasado corazón. El jueves a las 6:30 de la tarde aquí en el Estudio Mayor, Ignacio Ramonet va a dar una conferencia y después, bueno, va a haber un montón de mesas con académicos, invitados de otras televisoras de América Latina. Bueno, creo que se entendió. Perfecto. Gracias. Ustedes Nosotros piensan que sí, porque sabíamos. Nosotros sí, porque sabíamos, me dice Barón. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. La tenemos a Patricia Palmer, que es mendocina, actriz de cine, de teatro, de televisión, es dramaturga, es productora, cuando pinta, no ahora. Es maestra de actores. Abuela. Abuela también. Bien. Y le cocina a los nietos. Por supuesto. Sopaipilla, porque Sopaipilla mendocina. Sopaipilla mendocina. Bueno, su última película fue El Pozo del año pasado, de Rodolfo Carnevale, y hoy la podemos ver en el Cubo, en el Teatro del Cubo, haciendo Juana la Loca, una obra de Pepe Cibrián, el otro apellido, Campoy. Así Pepito Cibrián Campoy, que le está yendo muy bien. Bueno, así que la pueden ir a ver ahí al Cubo y si no la pueden seguir viendo acá un rato más. Gracias por estar acá. A vos. Y lo tenemos también a Pablo Camogli, que el hombre es de Misiones, es licenciado, profesor de Historia por la Universidad de Cuyo, ha trabajado en medios gráficos y digitales de Misiones, de Córdoba, de Buenos Aires y de Mendoza, también en la revista Todo es Historia, en la prestigiosa Todo es Historia. Se le han premiado varios de sus trabajos históricos, que ya son históricos. Ya son históricos, sí. Autor de varios libros, entre ellos Batalla por la Libertad, Batalla de Malvinas, Batallas entre Hermanos, el que yo me compré y me leí, que es buenísimo, nosotros no lo leí. Gracias. Es la nueva historia del cruce de los Andes, que cuenta ahí cómo San Martín organizó el cruce. Es muy interesante ese libro. Y este último, supongo que también lo es, que lo tengo acá. Donde en esta asamblea del año 13, el hombre viene de presentarlo recién en el Congreso, en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación. Historia del primer Congreso Argentino, Asamblea del año 13. Gracias, Pablo, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, igualmente. Vamos, muy linda la camisa. Bueno, gracias. Te la envidiamos todos. Vamos al primer informe que tiene que ver con los opositores que vuelven, están ahí, regresan otra vez más de nuevo. Lo vemos. Novedades de la Opo deshilachada. Volvieron Dualdi y Reutemann. La última de Pato Bullrich. Arranquemos con una Pato que sigue metiendo la pata vía Twitter. El domingo pasado. Twitter de Patricia Bullrich. ¿Dónde querrán llevar el Teatro Colón? Hagamos la lista de posibles lugares. Tweet de Horacio Cabac respondiendo a Bullrich con signos de pregunta. ¿Eh? Tweet de Patricia Bullrich contestando a Cabac.
¿Pocas ideas? No tiraste ni un lugar. Tuit de Kavak contestando a Bullrich. ¿Trasladar el Teatro Colón? ¿Antes que dónde? No se me ocurre el cómo. Tuit de Bullrich. Pero a ellos se les ocurre. Tuit de Kavak. No termino de entender. Lo que intentan trasladar es la estatua de Colón, no el teatro. Hoy... Otro papelón de Patricia Bullrich. Después de su error sobre el traslado del Teatro Colón, la diputada nacional anunció que va a presentar un proyecto de ley para pedir la declaración del embajador iraní en nuestro país. Twitter de la diputada Patricia Bullrich. Urgente, convocar al embajador iraní en Argentina y pedirle duras explicaciones por las acusaciones al fiscal Nisman. En Infonews, otro fallido de Pato Bullrich. Ahora cree que Irán tiene embajador en Argentina. Luego de su error sobre el traslado del Teatro Colón, la diputada nacional anunció que va a presentar un proyecto de ley para pedir la declaración de representante iraní en nuestro país. Pero el régimen persa no tiene embajador aquí. Vayamos ahora al regreso del Lole, que sistemáticamente nos hace creer que está alejado de la política, pero ante la inminencia electoral reaparece pomposamente en los medios hegemónicos. Carlos Reutemann. Te hola Lole, buen día. Buen día, veo que tienen buen ánimo tan temprano. ¿Cómo estás viendo el desempeño de la Presidenta de la República en las últimas semanas? Ella tiene sus ideas y su convencimiento y se va a mantener a rajatabla, ¿no es cierto? Yo creo que es una persona que hace muchos años que está en su política y no va a mover sus convicciones, ¿no es cierto? Con su forma de ser, con su genio, diríamos, con la forma que tiene de ser. Y me parece que no acepta ningún tipo de cambio de opinión y diálogo, ¿no es cierto? Entonces es como el toro que embiste al torero, ¿no es cierto? Abaja la cabeza y le da de frente contra todos. No la veo que vaya a cambiar. Reutemann criticó la falta de diálogo de la presidenta y dijo que es como un toro. Es un toro. Lo que le molesta a este político de las corporaciones es justamente lo que despierta admiración en el Indio Solari. Por primera vez encuentro un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo. Volviendo al estilo no tan combativo del Lole, sigue preguntándose el pueblo argentino ¿qué vio? ¿Le puedo pedir un favor personal? Sí. Por una vez en la vida. Sí. ¿Qué vio? Nada. Pero usted dijo... La noticia es que Reutemann no se presenta como candidato. He visto algo que quizás yo no lo pueda decir en público, y quizás no lo voy a decir nunca, de algo que quizás no me terminó de convencer. No, nada, eso es una fábula, una historia, pero no vi absolutamente nada, no existe nada. He visto algo que quizás yo no lo pueda decir en público, y quizás no lo voy a decir nunca, de algo que quizás no me terminó de convencer. Un informe sobre el lenguaje corporal. Muy bueno. Yo veo siempre esos informes. Usted sabe que yo no creo en absoluto, pero me parece que como pieza humorística es extraordinaria. El gran acierto, la postura de Reutemann y Perugia. Excelente. Excelente. Es idéntico. Usted hoy se lo ve realmente abrumado y abatido. Impactado. Definitivamente es el peor momento de mi vida, Tony. Senador Reutemann, muchas gracias. Caminaba pero con la cabeza gacha y un paso tipo arrastrando los pies, vencido por la situación. Y finalizando con las novedades del peronismo residual. Duhalde fluctúa entre lo autorreferencial y lo olvidadizo. Mi miedo, ¿qué va a ser ante una derrota que se avisora contundente en octubre? ¿Qué va a hacer ella, no? Porque en este estado anímico que se encuentra y psicológico que se encuentra, una derrota que yo imagino contundente, mi temor es que va a pasar porque no tenemos vicepresidente. Lo que pasa es que no tiene contención, que le hace falta ser humano en problemas de esa gravedad. ¿Usted la ve muy alterada psicológicamente a la presidenta? Pero por supuesto. Y es razonable que lo esté. Lo que pasa es que no tiene contención. Los que tienen duda se van a sacar la duda prontamente. Ya a mitad del año que viene van a estar para tirar la toalla. Les pido que me crean. Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono?
¿Usted la ve muy alterada psicológicamente a la presidenta? Pero por supuesto. Y es razonable que lo esté. Lo que pasa es que no tiene contención. Yo decía que usted también hizo un diagnóstico en el 2011 y que fue errado. Tantas veces uno hace diagnósticos y menos mal que uno no es médico y tiene pacientes graves, ¿no? ¿Usted en el 2011 qué creía? ¿Que Cristina no iba a ganar la elección con la facilidad que ganó? No recuerdo eso. Yo estoy seguro que a fin de año Cristina me tendrá que poner la banda presidencial, no con muchas ganas, pero creo que va a ser así. ¿Usted en el 2011 qué creía? ¿Que Cristina no iba a ganar la elección con la facilidad que ganó? No recuerdo eso. Esta idea de que ya ganaron es una idea absurda. No solamente no ganaron, sino yo creo que va a tener muchas dificultades, inclusive en la primera vuelta. ¿Usted en el 2011 qué creía? ¿Que Cristina no iba a ganar la elección con la facilidad que ganó? No recuerdo eso. Con lógica de Mauricio Macri, Duhalde contó por qué fue candidato en 2011. ¿Fue un error la candidatura? ¿La mía? Sí. Indudablemente, yo no quería ser candidato. Y salió en todos los medios y se repetía. Quiero decirles que seré presidente de todos los argentinos. Estoy dispuesto a dar todo, mi empeño, mi fuerza, mi experiencia y mi coraje. Yo no quería ser candidato. Y salió en todos los medios y se repetía. Estoy dispuesto a dar todo. Yo no quería ser candidato. Pero la verdadera razón de aquella candidatura era detectada por Gabriel Schulz en TVR. Que fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. Hoy sería una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto. Que fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. Del señor Mañeto. Muy bien, Patricia, ¿qué te parece cuando ves así a la oposición? ¿Te anima, te desanima, te interesa, te aburre? En principio a mí me parece que hoy yo vengo de una juventud muy tremenda por un gobierno terriblemente represivo, ¿no? Como el gobierno militar. Así que de manera que estar hoy en esta, a mí me parece una fiesta. De por sí que cada uno puede opinar lo que quiera y que se digan las barbaridades que se dicen tanto de un lado como del otro. Me parece que no construye la división Boca River, ¿no? Me parece que construye el análisis serio, el análisis consensuado, y en un análisis es imposible no ver una transformación positiva y cosas buenas que se han hecho y también otras que no están tan buenas o que se pueden soñar mejores. Lo que no me parece bueno es ya te digo, el fanatismo. No me parece que construye, me parece que construye el análisis y que ojalá ser oposición no sea estar en la vereda de enfrente para tirar piedras, sino para observar y analizar y ayudar a la construcción, eso me parece. ¿Vos no ves que ayuden a la construcción? Cuando está esta tesitura de Boca River, no, para nada, me parece que no ayuda. ¿Pero vos creés que el gobierno tampoco está en una tesitura de construcción con la oposición, digamos? ¿Vos pensás que hay una responsabilidad compartida? No, el gobierno me parece una cosa muy generalizada. Me parece que en el gobierno hay diferentes personas y que hay personas que están muy ocupadas en hacer sus cosas y que yo he escuchado de pronto a gente del gobierno que no me parece fanática, que me parece que puede escuchar y otros que no, que son tan fanáticos como los de la oposición. No me adhiero al fanatismo de ningún tipo. De ningún tipo. Me parece una venda en los ojos de cualquier lado donde uno se ubique. Creo mucho más en el análisis, ¿no? Y en la empatía. Por supuesto, uno tiene más empatía con ciertos hombres o ciertas ideologías, pero esto no... Yo vengo de un padre anarquista, ¿no? Reclus, para mayor información, como Eliseo Reclus, que es el padre del anarquismo, así que imagínate cuán anarquista era mi padre. Catalán,
catalanista, un tío que se llamaba Liberto Acracio, que quiere decir libertad sin gobierno. Así que imagínate de dónde vengo. De una familia donde mi padre anarquista, mi madre peronista, pero acérrima. Una hermana radical, una hermana comunista, jipona, qué sé yo. Adri, es así. Y un hermano apolítico y yo que empatizaba con ideas socialistas porque obviamente en una familia donde la política era un tema de todos los días, porque mi padre daba sistemas políticos en la universidad, uno se tenía que poner en contra de todos, ¿no? Claro. Así que la política fue un tema de sobremesa en mi casa durante toda mi infancia y toda mi adolescencia. Y creo que si sos hijo de un padre anarquista, la libertad de pensamiento es como el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces no concibo que no haya respeto por la libertad del pensamiento de otro. Y, como decía papá, la libertad de uno termina donde empieza la del otro, y esto sí tiene que ver con el insulto, con la ofensa, con la agresión, que creo que viene del fanatismo. ¿Y vos pensaste antes de venir acá que a lo mejor, muy probablemente, mucha gente te vaya a criticar por haber nada más por el hecho de haber estado acá charlando con nosotros? Sí, además me lo dijeron, claro. No vayas. Pero yo soy una persona muy libre y hago lo que quiero y estoy muy a gusto de estar acá y les agradezco la invitación. Nosotros también. Pablo, ¿qué te pareció el informe de la oposición? Bueno, a mí me generan bastantes sensaciones de todo tipo, ¿no? Por un lado, indigna ver a gente como Patricia Bullrich, a quien suelo cruzar seguido en Twitter. Cada vez que pasa algo le recuerdo el recorte del 13%, de la que ella fue una de las principales responsables, pretendiendo dar cátedra de cómo gobernar un país o qué decisiones tomar desde un lugar de no representar a nadie, además. O a Duhalde, responsable de las muertes de Max y Darío, pretender decir cómo se debe gobernar un país con toda esa carga que tiene lo que fue su gobierno, la indignación que nos generó. Yo vivía en Brasil cuando fue lo de Puente Avellaneda. Inmediatamente que había ocurrido la represión, acá en Argentina no se sabía bien qué estaba pasando y nosotros en Brasil sabíamos que había habido 2 muertos y que esos muertos habían sido ejecutados por la policía. Y yo me estaba contactando con mis amigos diciéndole, pero mataron a 2 tipos, no, pero no se sabe todavía muy bien qué pasó. Entonces genera un poco de indignación ver a esta gente pretender dar cátedra de cómo se debe gobernar el país. Por otro lado, también me genera la satisfacción de saber que la sociedad argentina, que todos nosotros, a través de la participación democrática hemos podido ubicar a cada uno en su lugar. Y hoy Patricia Bullrich representa el 1,83% de los votos, no sé cuántos votos sacó, y Duhalde también representa una porción muy menor del espectro político en la Argentina, y en mi provincia, que es Misiones, Ramón Puerta, que es el representante de Duhalde, también son expresiones muy menores en términos de apoyo popular. Entonces me da la satisfacción de ver que la sociedad argentina, que el pueblo argentino ha madurado lo suficiente, tiene una memoria colectiva que ha permitido ubicar a estos personajes en el lugar que realmente les corresponde, que es un lugar muy menor. Y también me da un poco de bronca cuando desde algunos medios de comunicación se invita a estos personajes y se los hace opinar como si fueran autoridades o como si tuvieran una legitimidad de la cual carecen absolutamente. Escuchar a López Murphy hablar de economía, alguien que en términos electorales no representa prácticamente a nadie. Le invitan a Cavallo. Bueno, a Cavallo, vuelve Cavallo. Para dar clases de cómo se debe gobernar la economía argentina. Demuestra que están muy perdidos, evidentemente, a la hora de plantear un discurso, de plantear una alternativa política. Y también me parece muy interesante esto que dice Patricia, que lo tomo. Yo vengo de una generación que no vivió tan directamente la dictadura, pero también celebro que en esta Argentina de hoy estas voces que son tan discordantes, que están tan alejadas de la realidad, también tengan un espacio y puedan decir lo que quieran, y que en todo caso después seamos todos en conjunto los que definamos, a quién le damos el poder y a quiénes los dejamos como títeres de los grandes medios de comunicación. Claro. Si quiere me la contesta, si no, no, Sandra Russo. Pero a mí me llama... ¿Qué significa esto? Que Patricia Bullrich no sabe si se llevan la estatua de Colón, el Teatro Colón, no sabe si hay embajador o si hay embajador de Irán en Argentina. Y la conclusión sería que Patricia Bullrich no sabe, ¿no? Cosa que ya sabemos nosotros hace mucho tiempo. Me parece que también es la impunidad esta de que dicen cualquier cosa.
y lo criticamos nosotros y se termina ahí. A mí me llamó la atención, lo que quería marcar del informe es la figurita nueva que apareció hoy, que es Reutemann, que es el secreto mejor escondido hasta que aparece, ¿no? Mientras está escondido es el secreto mejor escondido, pues aparece y no pasa nada. Pero me quedé pensando en lo que decía sobre la presidenta, que en realidad si uno lo piensa bien y lo vuelve a escuchar, no sé hasta qué punto está mal lo que dice de la presidenta, que es como un toro que embiste contra el torero porque no se aleja de sus convicciones. El problema por ahí en el discursito de Reutemann y de lo que se van a agarrar es de que es tan terca, diría Mujica, que no dialoga. Pero me parece que hay que revisar a qué le llaman diálogo, porque me parece que hay sobradas muestras en los últimos tiempos de que todos los sectores que se acercaron a acompañar el rumbo y que pidieron modificaciones a leyes o determinado tipo de diálogo en ese sentido, acompañando el rumbo pero marcando diferencias, se los escuchó absolutamente. Acá se le llama diálogo a desviar el rumbo de este proyecto y ese es un compromiso que la presidenta tiene con sus votantes. Eso no se puede variar. Claro. Vamos al próximo informe que tiene que ver con la estigmatización de los artistas cuando opinan. Lo vemos. ¿Quiénes tienen en realidad miedo a que los además de actuar? Luis Majul y Adrián Suar se han convertido en voceros de una campaña que pareciera estar logrando un efecto contrario al buscado. Los últimos años has encontrado obras de texto, porque además sos un actor del carajo, y no le puedes decir que no, porque son obras y sus circunstancias y el tiempo que te llega. Y además quiero dejar sentada una cosa, no son proyectos que yo genero, son proyectos a los que me vienen a buscar. No es una cosa porque yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. No, Dios mío, no. Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? Somos artistas, somos populares. ¿Podemos opinar? Yo escuché a algún pelotudo también diciendo, tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día. Enrique Pinti, las grandes figuras populares, ¿tienen miedo de opinar? La gente que dice, se me hiela la sangre por la carta de la presidenta a Darín. La carta, la contestación de la presidenta. La verdad que se me heló la sangre cuando la leí. Se me heló la sangre cuando la leí. Helar la sangre, a mí se me heló la sangre con la AAA, a mí se me heló la sangre con las dictaduras porque tengo 73 para 74. Ahí tenía miedo yo. Yo sé lo que dicen por ahí. Lo quiero poner bien claro. Y de verdad, uno tiene menos fuerza, que no es miedo, tiene menos fuerza para enfrentar a los boludos. Los medios formadores de agenda, que siempre están pendientes del más mínimo estornudo de Enrique Pinti, esta vez decidieron ignorar los dichos del popular y querido humorista. La realidad demuestra que la inmensa mayoría de nuestros artistas, y también deportistas, con imprescindibles matices, no simpatiza en absoluto con el proyecto de las corporaciones de volver al modelo exclusivo de Menem y de la Rúa. Yo digo lo que a mí me parece decir, yo no tengo ningún problema. Yo soy simpatizante de este gobierno, pero también soy un crítico de las cosas que no me gustan que se hagan. Parece que estamos viviendo un momento inmejorable. Apoyo a este gobierno. Todo lo que hizo Néstor y lo que sigue Cristina es algo que tenemos que apoyar. Hay un montón de cosas seguramente para hacer, hay un montón de cosas para mejorar y justamente me parece que es un momento para decir, bueno, ¿dónde nos unimos? Por primera vez encuentro un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo. ¿Podemos opinar? Y esto de la ley de medios me parece extraordinario. Un momento histórico, porque es muy difícil tocarle el culo a la bestia. Acompañar este proceso que estamos viviendo los argentinos. Algo debe haber pasado para que nosotros estemos todos juntos acá, de este lado. Es la primera vez en mi vida que un proyecto político nos gusta. ¿Podemos opinar? La enorme presidenta que tenemos en este momento, ¿no? Estoy orgulloso de la presidenta que tenemos. A mí me encanta Sabatella. Cuando no sabes qué pensar, mirarle la cara a la gente como Estela y andar para ese lado. Este gobierno hace cosas que tienen que ver mucho a lo que yo pienso. Me encanta esta mina y la apoyo totalmente. Adherimos a este gobierno. Te sentís parte de la política. Una Argentina distinta, mejor. Miedo. No digas, guarda, que no te... Y eso está. Nadie se anima a decir nada porque se instaló el miedo en la Argentina. ¿Vos tenés miedo también? Yo no tengo miedo, por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Yo no creo que pase nada. Miedo. Siempre se está criticando, pero en general también hay muchísimas cosas positivas para resaltar. Sigo creyendo en la presidenta a muerte. Argentina lo veo muy bien. Creo que se han hecho muchas cosas bien, hay otras cosas que se pueden hacer mucho mejor. Sería de necio no ver que hay cosas buenas. Ideológicamente me parece que están haciendo las cosas bien. Yo hace
Como Cristina. ¿Votaste a Kirchner alguna vez o a Cristina? Sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí, tranquilamente. A mí me da mucho placer haberme convertido. Porque yo no era para nada kirchnerista. Y debo decir que sí que soy cristinista. Al fin hay cambios y estamos en movimiento. Absolutamente. Me encanta que Sofía sienta, los dos nos pusimos un poco militantes. Gracias a Dios tenemos la ley de propiedad intelectual, la ley de intérprete. Ahora el actor, a través de este gobierno, ha podido tener este respaldo de tener su derecho a imagen, ¿no? Nosotros nunca cobrábamos, Beto, por décadas, y eso no estaba bueno. La presidenta cuando ganó la primera vuelta que dijo que estaba feliz como Riquelme, son 10 segundos inolvidables para mí. No votaste, Román, ¿no? Estaban concentrados. Sí, salimos a votar. ¿Te pusiste contento con el resultado o no se dice, ahora no hay veda, nada? Muy contento, ganamos 4-0 en nuestra casa. Creo que Néstor específicamente hizo por la juventud lo que no hizo Alfonsín y Menem. Veo mucha juventud últimamente, no solo en el ámbito deportivo, sino en otros ámbitos, cosa que es muy positiva porque ellos son el futuro de nuestro país. Creo que lo más interesante es cómo han entusiasmado a la juventud. Lo que hizo este gobierno conmigo es hacerme pensar. Encuentro muy saludable esto que está pasando. Siento que hay alguien parecido a mí en ese lugar. Somos artistas, somos populares. ¿Podemos opinar? Bueno, un poco lo hablamos en el bloque anterior. Ahí apareció una carta de Darín, por ejemplo, que bueno, se habló mucho. ¿A vos te pareció como esto que decían, no? A Suar o a algún otro a lo mejor se le heló la sangre? No. ¿O te parece que está bueno que a lo mejor que se conteste, que haya una discusión? A mí me parece bárbaro que se conteste. Helar la sangre, han pasado cosas acá en la Argentina que a uno se le helaba la sangre. Esto es saludable, a mí me parece muy saludable. Que se conteste y que la presidenta tenga la deferencia de contestar algo que fue fuerte también de parte de Darín, ¿no? Sí. Pedir explicaciones de un dinero, me parece que me merecía una respuesta y ella respondió. La verdad es que yo no tengo miedo de opinar, me parece que se han hecho muchísimas conquistas en este periodo democrático, en este último periodo, ¿no? Para nosotros los artistas, muchísimo, pero también para mucha gente. Que por supuesto, como dice ahí no me acuerdo quién era, que uno siempre tiene ganas de más, ¿no? Y los argentinos, sobre todo, cuando tenemos 10, queremos 11. Yo tengo ganas de un país con más seguridad, con menos inflación, tengo ganas de que otras cosas que aún no están logradas se logren, pero por Dios, no dejemos de ver la importancia que tiene esta transformación democrática que estamos viviendo. A mí me pone muy feliz que podamos estar hablando, discutiendo, que una presidenta conteste una carta, por carta, un reclamo de un ciudadano. Me parece fantástico. No hubo amenaza, no sé cuál es el tema. La verdad es que no. Yo creo que hay una gran incomodidad en la gente que no quiere meterse, que no quiere que le hablen, que le pregunten, que no quiere opinar, porque no quiere participar, digamos. Claro. Yo creo que sí acá hay como una a mí me gusta opinar, me encanta participar. Y la verdad es que, pero como ciudadana, ¿no? No tengo conocimientos políticos ni económicos como para... soy muy respetuosa de la gente que sabe y no podría yo poner sobre la mesa ideas de cómo hay que llevar el país, porque no tengo ni idea, no sé cómo llevar mi vida apenas. Todavía estoy aprendiendo teatro, pero sí como ciudadana puedo reclamar cosas que desearía que se modifiquen y agradecer cosas que entiendo que se han hecho en un proceso transformador muy importante. Gracias. ¿Camoli? Sí, creo que este es uno de esos argumentos que no describen una realidad, sino que intentan instalar una realidad que los que la están diciendo les gustaría que fuera realidad, ¿no? Como pasa con muchos temas.
Y es una de esas consignas que este tipo de informes desmontan muy rápidamente, porque hemos visto una diversidad de gente con trayectorias distintas, con lugares distintos, con pertenencias tan diferentes, opinando de una manera diametralmente opuesta, que se desmonta enseguida ese argumento. El argumento del miedo en una Argentina como la actual, con toda la historia que tenemos, es un poco también una ofensa hacia la memoria de los argentinos y hacia los argentinos en general. Por eso reitero que me parece que más que pretender describir una realidad, es querer intentar instalar una sensación o una situación o una idea en sectores de la sociedad para que eso se pueda transformar en algún momento en realidad. Sabemos que una sociedad con miedo es más fácil de manejar que una sociedad que está pensando claramente qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, cómo convive con la realidad y cómo plantea las soluciones a los problemas que todavía tiene la Argentina, pese a lo que se ha logrado en estos 10 años. Y yo creo que, en todo caso, lo que puede dar cierto temor es escuchar a alguien como Reutemann usar esa fábula del torero, porque sabemos que en esa situación el poderoso es el torero, y que sabemos que la historia, el final de esa historia es cuando se mata al toro. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir con esa fábula? Si Cristina es el toro, ¿cuál sería el final de esta historia? ¿O cómo tenemos que analizar esa fábula? ¿Desde dónde? ¿Desde la imagen real del toro muerto? ¿O desde dónde tenemos que utilizar? Y cuando se habla desde ese lugar o se opina de esa manera tan livianamente, o la opinión de Macri, creo que fue, que querían tirar a Néstor por el tren, o de Lilita Carrió diciendo que hay que matarlos a todos, allí me empieza a aparecer un poco de temor sobre cuál puede ser la reacción de esta gente en la medida en que el pueblo siga dándole la espalda en términos democráticos. Claro. Varones. Traje la hinchada. Escritor con hinchada, historiador con hinchada, no se ha visto nunca. Si no te da miedo, Varón, opinar, dale. Siguiendo, me gustó, puedo decir que me gustó la reflexión de Sandra respecto de los dichos de Reutemann y que él completa. Y estaba pendiente la palabra diálogo, que vos hiciste hincapié. En realidad no hay diálogo entre el torero y el toro. Hay combate, hay batalla. Uno vence al otro o uno lo mata incluso, como el caso de él, o ambos. Por lo cual el diálogo tampoco existe. Lo que vos dijiste de las convicciones llevadas hasta el final es una metáfora que a Reutemann se le escapó esta interpretación. Claro. Y entiendo que lo supera. Respecto a lo de los artistas, todos tenemos derecho a hablar de los artistas, porque son nuestros artistas y somos sus públicos. Acá está Dulceana. Los públicos son privados. Los espectadores son privados, no son del Estado. Y si usamos la sensatez, algo que tenemos todos a veces, diríamos que si hubiera que tener temor de hablar de política, los más perjudicados serían los que defienden al gobierno, no los que lo atacan. Porque los que lo atacan van a encontrar en las corporaciones mediáticas el lugar de difusión y de propagación de su arte que no tiene el Estado. En tren de perjuicio, esto es Suar debería entender que es más difícil para un artista que quiere ser promovido. Y voy a contar nada más que una historia. Acá han venido algunos músicos de distinto carácter o género, y algunos nos han dicho que venir al programa cuando van a dar un concierto, yo no voy a dar nombres porque lo voy a perjudicar más que beneficiar, pero la anécdota me sirve, que cuando van a dar esos conciertos, obviamente, ¿quiénes son los espectadores? Los espectadores pertenecen a una burguesía, a gente con alguna prosperidad generalmente, los que compran libros, los que van al teatro, los que van a los conciertos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando va a dar ese concierto que antes se le llenaba de público, ahora encuentra que ciertas público de clases medias lo boicotea y no va al salón, pierde lugar. Y otros te dicen, me ningunea la página de espectáculos de La Nación o la página de espectáculos de Clarín. Claro. Obviamente, yo creo que si hacemos vemos que hay una valentía, si querés, en todos los artistas que se expresaron a favor y que se expresan a favor. Moyano, chiquito, que me piden. No, quería una cosa que a mí me parece que tiene que ver con esto de los artistas. Creo que lo que se zarandeó, se sacudió, se dio, subió, bajó y está pegándose por todas las paredes si fuéramos un cubo en nuestra cabeza, es que hasta hace poco tiempo lo que te definía era tu oficio.
porque era tu profesión o lo que habías elegido, y eso te daba o prestigio o un rol en la sociedad. Entonces, si eras periodista, estabas habilitado para fiscalizar la República. Si eras un artista... Me parece que ahora lo que pasó es que hubo una igualación. Entonces todos somos ciudadanos, seas periodista, actor, escritor, y todos estamos en el mismo escalón de ciudadano, y desde ahí te obligan a hablar. Entonces los que tienen únicamente chapa de profesión y no ciudadanía, se les complica eso. Pero ahora, como estamos todos en el mismo lugar, Patricia, Mariana es Mariana, y en todo caso después ella obviamente se luce en el teatro, claro. Y por supuesto que yo no, pero quiero decir, me parece que se igualó, y eso es lo que un poco molesta a quienes solo tienen ese doble apellido, que es tu lugar de trabajo, diría el gran Oscar Raúl Cardoso, que por ejemplo es un medio de comunicación, y no tu propia persona y tu lugar como sujeto político y ciudadano de una república. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con ¿cómo es? Lo imprescindible y lo superficial que venimos ya viendo en estos días. Adelante. Lo imprescindible y lo superficial. Título que da lugar a lo que casi que se está convirtiendo en una sección de La Tanqueta. Repasar los programas nocturnos de la tele nos permite como mínimo distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Las tretas de Majul. Cintia daba anoche el pie perfecto para desenmascarar a un Luis que se pasa de chantún. Control de precios al que nosotros, después del informe que hizo Javier Mozo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? No llamamos control, sino descontrol. En ese programa hacían el planteo de las diferencias de los precios en estos 500 productos. Pero ¿a dónde iban a preguntar cuánto estaba el producto en cuestión? ¿Al kiosquito o al almacén del barrio? Cuando está claro que son las cadenas de supermercados las que tienen los precios, y lo dijeron hasta el cansancio, que los negocios de proximidad, los pequeños kioscos, los almacenes de barrio, probablemente no se puedan adecuar a esos 500 precios acordados. Bueno, acá estamos con Pamela. Vengo a hacerte el relevamiento de todos los meses, Ramón. Por el arroz. El arroz. ¿A qué precio tenés el kilo de arroz? 8 pesos. 8 pesos. 8 pesos. Mirá el arroz en abril, ¿a cuánto figuraba? 6,38. Que el arroz en el mes de mayo aumentó un 25,4% casi. ¿Qué más, Pamela? La harina de trigo, el kilo. La harina de trigo, el kilo de harina de trigo, ¿cuánto está? 7 pesos. 7 pesos. ¡Hala! Mirá lo que salía en el mes de abril el kilo de harina de trigo. 4 pesos. En el mes de mayo aumentó un 75%. En el mes de mayo aumentó un 75%. ¿A dónde iban a preguntar cuánto estaba el producto en cuestión? ¿Al kiosquito o al almacén del barrio? Cuando está claro que son las cadenas de supermercados las que tienen los precios, y lo dijeron hasta el cansancio. Es increíble. El arroz aumenta, el pan aumenta. Si aumentó el pan, tienen que haber aumentado los fideos. Pero los sueldos, ¿qué onda? Pero los sueldos, ¿qué onda? Bueno, el primer dato, un gran descontrol. Es mucho el gran descontrol. ¿A dónde iban a preguntar cuánto estaba el producto en cuestión? ¿Al kiosquito o al almacén del barrio? Cuando está claro que son las cadenas de supermercados las que tienen los precios, y lo dijeron hasta el cansancio. Con idéntica seriedad, Majul aportaba pruebas para la causa que, curiosamente, Jorgito Clarín ignoró el domingo. Con Hugo Machiavelli vamos a mostrar fotos inéditas que hasta ahora no se vieron, del Ganito o del Puticlub, o como se llame, y vamos a tratar de desentrañar las eventuales vinculaciones, si las hubiera, de Acero Cali, de CGI, del Ascar y de gente de las Arobaes. ¿Qué nos vas a mostrar? Mira, te voy a mostrar las fotos del lugar, es un material exclusivo, hasta ahora no se vieron en ningún lado. Y esta es la primera foto, mira, esta es la puerta del lugar. Esta es la puerta del lugar, es un material exclusivo. Esto es lo que es. Ahí hay fotos. ¿Qué es eso? Eso es una mesa de póker, básicamente. A ver, otra foto mostremos. Y son fichas de casino. Incluso había una presunción, esto no está comprobado, que muchas de estas mesas provengan de Puerto Madero. Esto no está probado, esto no está probado. La próxima foto. La próxima foto, mira. Otra mesa de juego, otra mesa de juego. Es un material exclusivo. Mostremos la última foto, Ahí por está, favor. Mira, a ver. La última foto es del lugar que está al lado de este sitio. La última foto es del lugar que está al lado de este sitio. Y ahí está de nuevo
La Argentina trucha, ¿no? La Argentina trucha, ¿no? Los archivos de Víctor Hugo. Entre las decenas de archivos con que nos deleita el charrúa domingo tras domingo, rescataremos este. Verán ustedes cómo cuentan desde el gobierno inmediato y a través de los medios cuál es la versión de cómo fue el bombardeo a Plaza de Mayo. Ese sí es un episodio que todos conocen en la historia de la República Argentina. Hasta que llegó el mediodía del 16 de junio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la Casa de Gobierno, de no presentar él en el término fijado su renuncia. El exmandatario y los miembros de su gobierno buscaron con la anticipación seguro refugio, dejando que la población, ignorante de lo que sucedería, transitara confiadamente por Plaza de Mayo. No se tomó medida alguna, ni antes, ni durante, ni después. Peor aún, durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo a fin de que fuera mayor la mortandad. Esa táctica inhumana perseguía un fin, el de asegurar al exmandatario una posición de víctima en tanto se trataba de desprestigiar el movimiento revolucionario. Un intento de liberación que costó lágrimas y sangre, dolor y muerte que pudieron ser evitados de no mediar el empecinamiento de un hombre que quiso subsistir a toda costa, a una costa de las vidas de sus compatriotas. Así que del bombardeo también era responsable Perón. Más tétrico aún resulta este documental. Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. Los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada. La estrategia dictatorial rindió en cierto modo sus frutos. La prepotencia de los medios. Así analizaba la entrevista de Susana Jiménez a una ex novia de Diego Maradona, el programa AM del mismo canal. La nota de hoy con Verónica era con su hijito, pero hemos recibido una medida cautelar firmada por una jueza, la doctora Lidia Beatriz Testa, que es una jueza, que dice prohibido exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente al niño Diego Fernando Maradona Ojeda por cualquier medio de reproducción, ya sean televisivos, gráficos, en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Volver a trabajar el modelo de intimidación que tiene Diego por sobre su gente. A Verónica Ojeda le dice, ella está ilusionada con mostrar el baby, ¿sí? Y le dice, te mando una carta documento para que no lo muestres o una cautelar o lo que sea. Verónica Ojeda lo podría haber mostrado igual. De última, una multa, ¿quién paga esa multa? Diego la paga porque, claro, ¿quién va a pagar esa multa? El canal podría haber asumido, si no... El canal podría haber asumido. ¡Lo pagamos entre todos! Hacemos una vaquita, pero mostramos a Diego Fernando, ¿entendés? El debate de AM lo introdujimos en este informe a modo de ejemplo para graficar cómo las grandes corporaciones pueden llegar a sentirse con derecho a pasar por sobre las leyes y resoluciones judiciales. Verónica Ojeda lo podría haber mostrado igual. De última, una multa. El canal podría haber asumido, si no... El canal podría haber asumido. ¡Lo pagamos entre todos! En este caso, Telefe decidió respetar a la justicia. En otro ejemplo, a pesar del fallo existente, el grupo Clarín paga una multa diaria para no reordenar la grilla del cable o subir a su señal analógica CN23 y Telesur. Lo que da lugar al gurrumín que se ha convertido en furor en las redes. ¡Amañito en la vida real! ¿Amañito en dónde? Quiero ver a Amañito en la vida real. Pero es difícil, papá es dueño de más de 300 medios, no lo vamos a poder encontrar. ¿Qué me importa? Hagan una ley de medios y que tenga menos. Yo quiero ver a Amañito en la vida real. Y bueno, vamos a ver, por ahí si lo citan a declarar por papel prensa lo podemos ver. No, nunca lo citan a declarar, nunca va. Pero está muy difícil, papá tiene muchos jueces amigos. ¿Qué me importa? Yo lo quiero ver igual, quiero ver a Amañito en la vida real. María Laura, ¿qué piensa de esta mofa a su ídolo? Raro, extraño, como desagradable. Cintia.
Yo creo que Susana se supera a sí misma. Lo más grave de la intervención de ayer de la invitación a Karina, me parece que además grabó una nota con el bebé, y una nota sin el bebé. Salió la nota sin el bebé por una cautelar que además es una protección a los derechos de un menor, ¿no? O sea, no es una decisión arbitraria de Maradona, sino que está ejerciendo su derecho de padre. También, si es cierto que no le pasa la alimentación, me pongo del lado de la muchacha, de Karina Ojeda, pero el momento tremendo... Verónica. Karina, la del CUN, que es otro... Perdón, se me mezclaron, no soy experta en el tema, perdón, sí, Verónica. Pero el momento tremendo de esa entrevista es cuando esta chica cuenta que estaba embarazada de mellizos. Entonces dice, estaba embarazada de mellizos y Susana dice, ¡ay, qué divino! No, pero los perdió porque tuvo un solo bebé. Pianito. ¡Ay, pero qué divino! Aplauso y pianito. Porque esta chica estaba diciendo que estaba embarazada de mellizos. Hubiéramos tenido no una cautelar, 2 cautelares, dice, después de este comentario. Yo creo que después del hecho político del año trascendental que Susana habló de las 3P, incluyó que no iba a hablar de política en una de esas, ese planteo de régimen, de dieta, se supera a sí misma en cada emisión. Pablo, ¿qué te pareció esos viejos noticieros? Majul mostrando puertas, hay como... Impresionante. Bueno, se cumplen hoy 70 años del golpe del 4 de junio del 43 que abrió paso al proceso histórico, social que desembocó después en el peronismo el 17 de octubre del 45, etcétera. O sea, hoy se cumplen 70 años de esa fecha. Ese día en Plaza de Mayo fue el bautismo de fuego de la aviación de guerra en la Argentina, ¿no? Esa es la historia que tienen las Fuerzas Armadas. Yo que un poco, bueno, me he dedicado a la historia militar también. O sea, fue la primera vez que atacaron algo. La primera vez que le dispararon a alguien fue a las poblaciones movilizadas en defensa del gobierno democrático, popular, electo democráticamente, ese pueblo trabajador que se moviliza a Plaza de Mayo en defensa del presidente, digamos. Esa fue la vez que pusieron sus armas por primera vez en funcionamiento, la aviación naval y la Fuerza Aérea en la Argentina. Esa es la historia que cargan, digamos, esas fuerzas. Y después lo otro que me parece central es esta casi forma de hacer periodismo, por llamarlo de alguna manera, que tienen algunos medios, de nunca debatir lo central, digamos. Quieren hablar sobre precios y van, como decía Cintia en el informe ayer, van a ver en el bolichito de la esquina a ver a cuánto está el kilo de arroz, pero nunca hablan de quién es el formador de precios del arroz como de los otros productos, quiénes son esas empresas, quiénes son los dueños, cuál es la historia que tienen esas empresas, muchas de ellas vinculadas con la dictadura inclusive. Entonces nunca debatimos lo central porque saben que no lo pueden hacer, porque ellos están defendiendo esas corporaciones. A ellos no les preocupa el precio del arroz ni de la harina, sino les preocupa defender esas corporaciones que hoy están siendo cuestionadas por la sociedad y por un gobierno que actúa, en este caso, bueno, en defensa del público frente a esta intención de generar una escalada en los precios. Patricia, ¿qué te pareció? Esta televisión nuestra. A ver, 2 cosas para ser breve. Primero, me parece que lo del niñito de Maradona, a mí me fastidia mucho cuando los menores o las cosas muy privadas o muy íntimas de las personas públicas se ponen en televisión. Yo estoy, me parece absolutamente de acuerdo con que los menores no entren en este juego terrible, ¿no? Que es que después les cuesta tanto sobrellevar en su colegio y en fin, en toda su vida de niño normal. Creo que la televisión es un servicio y bueno, y hay un poco de todo y está bien que haya un poco de todo. Lo malo es cuando hay solamente de un poco, ¿no? Que por ahí se torna eso. Y por otra parte, yo no creo en el periodismo neutro. Sé que no es así y me parece que está bien, que el periodismo empatiza o no creo en el pensamiento neutro, claro, filosóficamente, ¿no? Y bueno, es así. Y por eso creo que uno tiene que escuchar a varios y leer varias cosas y me admira él su conocimiento de historia porque creo que es desde ahí donde uno puede hacer un análisis, ¿no? De las escuchas y de un conocimiento para atrás, histórico y evaluar. Y eso es la televisión, está bueno que sea así. Y este periodismo que aparece mezclado con humor, con show, con vedettes, y mientras tanto hay un informe, y mientras tanto aparece un personaje disfrazado, ¿eso qué te parece? A mí me parece que se divierte y si se consume es porque hace falta. De pronto yo no consumo mucho programa periodístico político, porque me parece que en este momento están como demasiado, como te decía antes, Boca River y
no me gusta ponerme en ninguno de los dos lugares, no me siento cómoda en ninguno de los dos lugares. Me gusta estar analizando y mirando y aparte me molesta mucho la agresión. Mirá que acá estás en un lugar, ¿eh? Sí, bueno, pero estoy en este lugar y no quiero que te sientas incómoda. No me siento para nada incómoda. Yo no puedo sentirme incómoda en ningún lugar si me respetan y si me dejan hablar con respeto y con libertad, ¿no? Juana dice, si tuviera temor a mis palabras, sería como temer no ser yo misma. 2 oídos como cuevas sin salida, escuchando que no vive mi saliva. Y es esto, yo puedo estar en cualquier lugar, deseo estar en cualquier lugar, diciendo lo que quiero decir. Muy bien. Nosotros también queremos que la gente que viene diga lo que quiere decir. Sandra. Sí, bueno, en el informe yo creo que se mezcló, la verdad, para mi gusto, se mezcló un poquito todo, ¿no? Ver las imágenes de la plaza bombardeada y después ver el living de Susana, para mí es un poco fuerte. Y por otro lado, me parece también un poco injusto enfocarlo desde ese lugar, porque Susana Jiménez te podrá gustar, no te podrá no gustar, pero es entretenimiento, es eso, ¿no? A mí lo que me parece grave es que cuando aparece gente como Sturzenegger, por ejemplo, que hoy volvió a hablar de las juventudes hitlerianas o que dijo ¿Hoy que, otra vez? Sí, que no quería dejar de, que no dijo que había que devaluar, pero que según él hay que devaluar el 40%, cuando uno sabe que tipos como ese representan a un sector de la oposición y que en realidad atrás de eso lo que hay es una oferta electoral, me parece que ahí se ve la banalización absoluta del periodismo en general, no de la televisión en general, porque el soporte es el soporte. No hace falta ser kirchnerista para poder repreguntarle a Sturzenegger qué haría, por qué iría corriendo al Fondo Monetario a pedir otra vez endeudamiento externo. Me parece que cualquier argentino con un poco de memoria, que se acuerde lo que pasó acá en el 2001 y cómo hicieron pelota a la clase media, está en condiciones de repreguntar. Barone, ¿usted está en condiciones de alguna cosa? Sí, de escuchar sobre todo, porque me interesa mucho escuchar hoy. No, pensaba en la escena del bombardeo, porque los jóvenes probablemente lo saben, obviamente porque son profesores de historia, o saben, o porque se lo contaron. Yo estaba en el último año del secundario y estaba en un colegio que era típicamente gorila, típicamente, la mayoría de ese... Curiosamente en ese colegio estudió el actual diputado Héctor Recalde. Compartíamos distintas aulas, digamos. Y recuerdo, imaginen ese día, un día cualquiera que de pronto empiezan a sentirse los ecos de ese bombardeo, que era digamos una escuadra de aviones que volaban a ras de la Casa de Gobierno y que tiraron decenas de bombas. El historiador Norberto Galazo tiene páginas memorables escritas sobre este tema. De inmediato se supo que había muertos, que Perón no estaba entre los muertos, que había logrado por un túnel irse, creo que al Ministerio de Guerra. Cuando se vieron las imágenes de esa atrocidad, y cuando uno escuchaba por distintas versiones, los medios eran estatales, los medios audiovisuales, digamos, no, la televisión no existía. Sí, ya existía porque se había inaugurado en el 51, exacto, y esto fue en el 55. Pensemos que esos aviadores, que eran jóvenes, alférez o esos cargos, digamos, de la aviación, se fueron y se asilaron en la República Oriental del Uruguay, tuvieron asilo político, algo que hoy sería impensable. Hoy sería impensable que un país sudamericano, quiero creer con esperanza, que no tendrían asilo político. Pero esos asesinos, esos genocidas, de esa matanza colosal, murieron más de 300 personas y hubo centenares de heridos. Bueno, eso que es un baldón, creo, moral, la oposición al gobierno de aquel peronismo lo tomó como un baluarte. Ajá. Por eso replica, la Iglesia la apoya. Es curioso, la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, hagamos esa salvedad, apoya ese bombardeo. Y a partir de ahí quedan unos meses y en septiembre se produce el golpe de Estado final.
Pero yo recuerdo lo que pasaba entre los chicos, los jóvenes, esa idea. Los antiperonistas sentían una gran alegría, no les importaban los muertos, porque es difícil entender la comunidad y la colectividad y la condición humana. Y en nuestra casa, que éramos peronistas, se sentía un abatimiento atroz, ¿no? Es muy importante saber esto. Asilados en la República Oriental del Uruguay. Yo no sé si el Estado uruguayo, como Kirchner pidió perdón a los argentinos por todo lo que el Estado había hecho en la época de la dictadura, no sé si el Estado uruguayo pidió perdón por aquel asilo a los asesinos del bombardeo. Estoy arriesgando una opinión que me va a llevar seguramente a alguna dura represalia. No, porque a lo mejor, mientras no te conteste Mujica. Vamos a hacer un corte. Recuerden que vamos a tener música sobre el final del programa. Los tenemos aquí atrás escondidos a Flopa Minimal. Así que ya volvemos con más 678. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, busca